Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en el que estéis mirando este vídeo. Ya sabéis que hoy comenzamos el segundo vídeo en cuanto al estudio de los principios básicos de la hermenéutica. Sabéis también de que estos vídeos son sencillamente un apoyo a lo que son los estudios que hemos subido a la página web en PDF y también los que se encuentran allí, no solo para aquellos que se lo quieran descargar, sino también para aquellos que lo quieran leer en línea. Recuerden, esto sencillamente es un apoyo a aquello que allí se encuentra. Nuestro deseo es que estudien aquello y que estos vídeos les sirvan para facilitar la comprensión de lo que en la página web hemos subido. En el vídeo anterior estuvimos hablando acerca del concepto de hermenéutica, estuvimos hablando acerca de la necesidad de la hermenéutica y estuvimos hablando acerca de las dimensiones de la hermenéutica, que como recordaréis las desdoblamos en lo eterno y lo temporal en las escrituras, lo general y lo particular, lo esencial y lo secundario y los puntos claros y oscuros. Hoy comenzaremos con el método de interpretación que vamos a usar. A la hora de hablar de esto, nos será necesario explicar que toda labor de investigación en sus resultados va a depender en gran parte de los sistemas o de los métodos de trabajo que se empleen. Y nosotros vamos a usar un método de interpretación bíblica ampliamente aceptado por la Iglesia del Señor a lo largo y ancho de todos los tiempos de la misma. Este método de interpretación bíblica no es el único método de interpretación que ha existido. Antes de este método de hermenéutica podríamos hablar del método literalista, del método alegórico, del método dogmático, del método liberal y algunos cuantos más. Pero ninguno de ellos alcanzó la efectividad del método que nosotros vamos a usar. El método que usaremos a la hora de hacer hermenéutica, a la hora de interpretar, va a ser el método gramático histórico. Este método de interpretación tiene por objetivo hallar el significado de un texto sobre la base de lo que las palabras de dicho texto expresan, en un sentido llano y simple, y después esto a la luz del contexto histórico en el que fueron escritas. Es decir, que el método gramático histórico está basado en lo que sus dos propias palabras como título dicen, en la gramática de lo que es el texto que estudiamos y en el marco histórico en el que esa gramática fue escrita. ¿De acuerdo? Gramática, es decir, palabras, contextos, pasajes paralelos y después el marco histórico en el que fue escrito. Cuando hablamos de marco histórico hablamos de época, hablamos de geografía, hablamos de autor, hablamos de destinatarios, hablamos de fechas. Esos serán los dos argumentos principales de este método al que llamamos gramático histórico. Quisiera que este método, que como digo se basa en el análisis lingüístico apoyado por el marco histórico en el que fue escrito, este método, yo quisiera que ustedes lo fijasen en su mente. Y para ello hemos diseñado un croquis, ¿de acuerdo? Un croquis que yo quisiera que ustedes ahora mirasen en la pantalla. Ese es el croquis que yo quisiera que se quedase grabado en ustedes, para de esta forma facilitar la comprensión de cómo llevar a cabo la realización de un estudio de cualquier texto por medio de este método gramático histórico. Obsérvenlo bien, de todas las maneras también lo tienen, ya saben, subido en la página web y lo pueden descargar cuando quieran en PDF. Ahí le tienen ustedes, ese es el croquis que yo quiero que ustedes tengan fresco en la mente a la hora de hacer uso de este método gramático histórico que nos servirá para interpretar las escrituras de una forma efectiva. Como ustedes habrán podido ver, en esta interpretación gramático-histórica, en este método gramático-histórico, hay tres pasos esenciales. El análisis lingüístico,
o gramatical, tras de él el análisis histórico, y después de que se obtiene el resultado gramático histórico, de que se obtiene el resultado del análisis lingüístico y del análisis histórico, de que se obtiene ese resultado, hay que verificar si el resultado es bueno por medio del tercer paso, que es la interpretación teológica. Voy ahora a resumirles estos tres pasos de una forma muy concisa para después intentar desdoblarlo y explicarlo de una forma un poco más amplia. En el análisis lingüístico, que es el primero que hay que hacer en el método gramático histórico, en el análisis lingüístico, que es el primero que haremos, lo que tenemos que tener en cuenta son tres pasos principales: el estudio de las palabras, el estudio de los contextos y el estudio de los pasajes paralelos. De que hayamos completado estos tres pasos, tendremos ya el análisis lingüístico del texto. De que esto se tiene, entonces se procede al segundo análisis, que es el análisis histórico, en el cual tendremos en cuenta los datos geográficos del texto, el momento histórico, el autor, los destinatarios, la ocasión del escrito, el para qué del escrito y diversas facetas más que a continuación estaremos detallando. Y de que ya tengamos el análisis lingüístico a la luz del contexto histórico, entonces ese resultado tendremos que comprobar para ver si es bueno, y lo tendremos que comprobar con lo que llamamos la interpretación teológica. En esta interpretación teológica tenemos que tener en cuenta que se ha de hacer siempre, después evidentemente, del análisis lingüístico y del estudio del fondo histórico. Y otra cosa a tener en cuenta en la interpretación teológica o en la analogía de la fe, que así también se le puede llamar, es que el resultado lingüístico histórico ha de ser cotejado a la luz del contexto doctrinal de la Biblia. A ver si de esta manera se comprende un poco mejor. Hacemos el estudio lingüístico, hemos estudiado las palabras, hemos estudiado los contextos, hemos estudiado los pasajes paralelos. Ya tenemos la esencia del estudio lingüístico del texto. A esto le aportamos el estudio del contexto histórico, es decir, miramos quién fue el autor, quiénes fueron los destinatarios, la fecha en la que se escribió, la geografía que rodeaba al escritor y también a los destinatarios, el porqué y el para qué del texto. Cuando tenemos el análisis lingüístico junto con el contexto histórico, ese resultado que hemos extraído de esos dos análisis, para comprobar que es verdadero, para comprobar que es bueno el resultado que hemos obtenido, lo que tenemos que hacer es comparar nuestro resultado con lo que todo el resto de la escritura dice en relación al tema que nosotros estamos estudiando. Dicho de otra manera, el último paso, el que hemos llamado interpretación teológica o analogía de la fe, sería como la prueba del algodón que evidenciaría que el análisis gramático histórico ha sido correcto. ¿De acuerdo? Teniendo presente eso, vamos a comenzar ahora ya de una forma un poco más amplia a hablar del análisis lingüístico. A forma de introducción o como preámbulos al análisis lingüístico, lo primero que tenemos que hacer es tener en cuenta las lenguas originales que aparecen en las escrituras. Tendremos que tener en cuenta que hay principalmente dos lenguas originales a las que podemos sumar algunas porciones que aparecen en una tercera lengua original. Las dos lenguas originales que encontramos en el Antiguo Testamento son el hebreo y algunas porciones, pocas, en arameo. Y el idioma predominante en el Nuevo Testamento es el griego, el llamado griego koiné, que era el griego que se hablaba entre el idioma de calle, entre la gente de forma cotidiana, ¿de acuerdo? No es el griego clásico, sino que se le llama el griego koiné porque era el griego que estaba en uso entre la ciudadanía. Estos eran los tres idiomas: griego koiné en el Nuevo Testamento, hebreo y arameo en el Antiguo Testamento, preferencialmente el hebreo con algunas porciones en arameo. Tenemos que tener en cuenta estos tres idiomas
y de una forma principal los dos principales, que son el hebreo en el Antiguo y el griego en el Nuevo. Creemos que es bueno decir que el Antiguo Testamento muy posiblemente se escribiese en su mayor parte en hebreo por la plasticidad que este idioma tiene. La plasticidad del idioma hebreo hace posible que se exprese lo inmaterial como si fuese material, o lo inerte como si tuviese vida. Es capaz de expresar los sentimientos por medio de la acción. Es decir, es un lenguaje muy vivido, es un lenguaje que facilita la comprensión de lo que se está diciendo. Es por eso que a veces encontramos en el Antiguo Testamento montañas que aplauden, ¿no? Y es por eso que en ocasiones en el Antiguo Testamento encontramos vida inerte o cosas inertes que no tienen vida como que tuvieran vida, ¿de acuerdo? Es un lenguaje muy plástico, es un lenguaje muy vivo, ¿de acuerdo? Un lenguaje que afecta directamente a lo que es la imaginación. Y después tenemos el idioma griego en el Nuevo Testamento, el que hemos dado en denominar, o en el que se ha dado en denominar el griego koiné, que era el dialecto común griego, que como ya hemos dicho no era parte del griego clásico. En este idioma es que se escribió todo el Nuevo Testamento. Y este idioma se caracterizaba también porque era una lengua viva, de estilo claro, natural, muy realista, y que facilitaba la identificación de todo lo que en ese lenguaje se estaba diciendo. Era posiblemente el mejor lenguaje a la hora de definirnos las doctrinas que aparecen de forma fehaciente y clara en el Nuevo Testamento. Dicho esto, las lenguas bíblicas son hebreo, griego y arameo. Arameo ya decimos en porciones muy reducidas. Dicho esto, pasemos ahora ya sí a hacer el análisis lingüístico, que es el primero de los análisis que tenemos que hacer. Como ya les he adelantado, lo primero que hay que hacer en el análisis lingüístico es estudiar las palabras. Cuando hablamos de estudiar las palabras, estamos hablando de ser capaces de hacer una lectura del texto que vamos a estudiar en su contexto. Esa lectura puede hacerse en un contexto reducido o en un contexto amplio. El contexto reducido puede ser el inmediato anterior y el inmediato posterior al texto que vamos a estudiar. Pero hay ocasiones que el estudio de un texto no es suficiente con mirar el contexto anterior y posterior, sino que es necesario mirar los contextos más remotos, que en ocasiones son todo el libro, y en ocasiones son todo el testamento, y en otras ocasiones, en las menos, es toda la Biblia. Pero lo que sí queremos decir es que lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a estudiar un texto es mirarlo en su contexto, cuando menos en el contexto inmediato anterior e inmediato posterior. Ahora, ¿qué tenemos que hacer después de esa lectura general? Lo primero que tenemos que hacer después de esa lectura general es señalar las palabras más importantes del texto que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque esas palabras que destacaremos como las más importantes, son las que nos van a marcar el sentido del texto. Usaré de un ejemplo para hacer más fácil la comprensión. Si nosotros leyésemos el archiconocido pasaje de Juan 3:16, nosotros no solo tendríamos que leer ese verso, tendríamos que leer los versos anteriores y también los posteriores. Y después de tener esa lectura un poco más amplia, volveríamos a centrarnos en el texto de Juan 3:16 que estamos estudiando. Y ahora tendríamos que señalar las palabras más importantes de ese texto. E indudablemente, como palabras importantes de ese texto, señalaríamos amor, dado, hijo, cree, tenga, vida eterna. Cuando nosotros estuviésemos señalando todas esas palabras, estas nos indicarían el sentido del texto. Y en el sentido del texto, indudablemente lo que íbamos a encontrar es que ahí se nos estaba enseñando el método de salvación, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos está enseñando Juan? El método de salvación, cómo hemos ido marcando ese itinerario, por señalar las palabras más importantes. Dicho de otra manera, cuando entramos al análisis lingüístico
y estamos señalando a las palabras más importantes, lo que tenemos que hacer es esto: ver las palabras más importantes a la luz de las frases a la luz de los párrafos a la luz de los capítulos y los capítulos a la luz del libro. Así es como se comienza lo que es el análisis lingüístico en el estudio de las palabras. Ahora bien, después de haber estudiado las palabras más importantes, entonces tenemos que mirar el contexto en el que esas palabras se encuentran, o el contexto en el que las palabras y las frases más importantes se encuentran. ¿Qué es el contexto? Si yo tuviera que hablar del contexto, me gustaría definirlo de la siguiente manera. El contexto es el marco en el que se encuentra el texto que vamos a estudiar. Eso es el contexto. Lo que le precede y lo que le sigue. Eso es el contexto. No podemos nunca perder de vista el contexto a la hora de estudiar un texto. Hubo alguien que dijo, teniendo mucha razón, que un texto fuera de su contexto sencillamente es un pretexto. Por lo tanto, cuando ya hemos estudiado el texto en sus palabras más importantes, ahora tenemos que ubicarlo en el marco, ¿de acuerdo? En el cuadro en el que se encuentra. Hay que ubicarlo en ese contexto, que ya anteriormente hemos dicho que pudiera ser remoto, es decir, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento, todo el libro. Estos serían los contextos remotos, o podría ser el contexto inmediato, ¿de acuerdo? Que sería, pues, el pasaje inmediato anterior y el pasaje inmediato posterior en el que se encuentra el texto. Y después de haber mirado el pasaje a la luz de su contexto, entonces tendríamos que mirarlo a la luz de sus pasajes paralelos. ¿Qué es un pasaje paralelo? Un pasaje paralelo no es otra cosa que una misma historia escrita en dos lugares distintos. Es la misma historia, pero escrita en dos sitios distintos. Eso es un pasaje paralelo. Vamos a volver a incidir en lo que hasta aquí hemos dicho. Estamos todavía en el análisis lingüístico y hemos dicho que tiene tres pasos fundamentales. El estudio de las palabras, hacemos una lectura del contexto y ahora empezamos a señalar las palabras más importantes. Después de haber hecho ese estudio de las palabras más importantes, evidentemente tendríamos que buscar en los diccionarios. No somos ninguno de nosotros hombres de letras. Evidentemente no tenemos esa capacidad de dominar los idiomas originales. Y quien los tenga de los que me esté viendo, pues es porque es un hombre que habrá cursado estudios para ello. Pero los que estamos más limitados y no tenemos ese dominio de las lenguas originales, lo único que podemos hacer con esas palabras importantes que hemos extraído, esas palabras que nos marcan el sentido del texto, lo que podemos hacer es buscar en diccionarios, que gracias a Dios tenemos esas herramientas. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, pues buscaremos en diccionarios de hebreo, y cuando hablamos del Nuevo Testamento, buscaremos en diccionarios de griego. Y en alguna ocasión, la búsqueda en el diccionario le dará matices a la palabra que por sí sola, en la versión que tenemos, no la encontramos. No es que eso vaya a ser continuo, pero habrá ocasiones en que sí. Por eso será bueno mirar la palabra más importante que hemos señalado y que marca el sentido del texto en su original, hebreo o griego, dependiendo de que esté en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Después de haber hecho eso, ya sí que colocaremos a esas palabras más importantes a la luz de sus frases, esas frases a la luz de los párrafos, y los párrafos ahora ya sí a la luz de los contextos, que como hemos dicho, pudieran ser remotos o pudieran ser inmediatos. Nos vamos a ceñir a los inmediatos. Ya tenemos las palabras importantes, ya las hemos visto en sus originales, ya sean hebreos o griegos, las hemos ubicado en sus frases, en sus párrafos, y ahora las vamos a ubicar en su contexto, ¿de acuerdo? Y cuando las ubicamos en el contexto, lo que estamos haciendo es enmarcar, ¿de acuerdo?, lo que hemos considerado que son las palabras más importantes del texto. Cuando uno está colocando lo que es la palabra y la frase importante en el contexto, lo que está haciendo es darle una amplitud a lo que está estudiando dentro de los contextos. Pues eso, podríamos hablar del lógico, del histórico y del teológico.
Yo me voy a ceñir, por lo menos aquí en el vídeo, después en el material podréis ver los otros dos, al contexto lógico, ¿de acuerdo? Que es, como les he dicho, el inmediato anterior y el inmediato posterior al texto que estamos estudiando. Volviendo al ejemplo que usábamos antes de Juan 3:16, el contexto inmediato anterior sería Juan 3:15 y el contexto inmediato posterior sería Juan 3:17, verso 15 y verso 17 serían el contexto inmediato anterior y el inmediato posterior, que nos es necesario de estudiarlo para poder extraer todo el jugo que hay en Juan 3:16. Tras de esto, tras del análisis de la palabra, más importante, colocadas a la luz de sus contextos, tendríamos que entrar en los pasajes paralelos. Los pasajes paralelos son sumamente importantes, porque como ya os he dicho, los pasajes paralelos no son otra cosa, sino que la misma historia contada en dos lugares distintos. Pero cuando una misma historia o cuando una misma doctrina se expresa en dos lugares distintos, seguramente, en ese lugar paralelo vamos a encontrar matices que en el que estamos estudiando no encontramos. Normalmente lo que hacen los pasajes paralelos es enriquecer lo que estamos estudiando. Les voy a poner algún ejemplo para que puedan entender esto de lo que les estoy hablando. Si nosotros leyésemos Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 26, leeríamos que el texto en sí dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fijaros bien, a nuestra mente, lo difícil que le será interpretar este texto. Dice que el que no aborrece a padre o a madre. ¿Cómo se puede casar eso con esa otra parte de la Escritura en la que se dice que tenemos que amar a los padres, a las madres y a los hermanos? ¿Cómo es posible que por una parte Jesucristo nos diga que tenemos que aborrecer al padre y a la madre para poder seguirle a Él, y por otra parte nos haya dicho que tenemos que amar al padre o a la madre, y que el que no ama a padre o a madre está pecando? ¿Cómo es posible? Parece contradictorio. Si le colocamos la luz del pasaje paralelo, encontraremos que no hay contradicción. Miremos ese mismo texto de Lucas en el pasaje paralelo de Mateo 10:37. Los dos evangelistas van contando lo mismo, tanto Lucas como Mateo, solo que cada uno va a usar palabras distintas para expresar la misma idea. Miren Mateo 10:37, hablando del mismo tema que estaba hablando el pasaje de Lucas que hemos citado. Mateo 10:37 dice así: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Se dan cuenta? Lo que era aborrecer en Lucas es amar menos en Mateo. Se acabó la aparente contradicción. ¿Por qué? Porque hemos mirado el pasaje que estamos estudiando a la luz del pasaje paralelo. Esta otra forma de expresar la idea nos hizo comprender. Un israelita de aquel tiempo posiblemente lo hubiera comprendido en el primer pasaje. Hubiera comprendido que lo de aborrecer era amar menos. ¿De acuerdo? Pero nosotros, que no somos parte de aquella cultura, tenemos que usar estos métodos de hermenéutica. Y cuando los usamos nos damos cuenta que realmente el aborrecer allí no era odiar o no era menospreciar, sino que era amar menos. Hay que amar menos al padre y a la madre que a Cristo para poder ser su discípulo. Es decir, la demanda para ser discípulo que está haciendo el Señor en el pasaje de Lucas es que a mí me tenéis que amar más que a cualquier otra persona, que a cualquier otro ser, lo cual está en consonancia con el primer gran mandamiento. Le dijeron a Jesucristo cuál es el primer gran mandamiento y dijo: amarás a Dios sobre todas las cosas, lo que incluye padre, madre, hijo, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. ¿De acuerdo? En cuanto a los pasajes paralelos, podríamos hablar no simplemente de los pasajes paralelos como este que acabamos de ver, sino que podríamos hablar de los pasajes paralelos doctrinales, de los pasajes paralelos de enseñanza, pero ya saben, los vídeos son simplemente una ayuda para el material que tienen ustedes en la página web.